Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de listas que ya vimos muchísimo de lo que estuvimos viendo con colas y Martín lo dio también en la teórica un poquitito. Así que vamos a hacer un repaso de 10 minutitos como mucho y vamos a seguir al siguiente tema. Hoy va a haber 4 segmentos. El primero es estos 10 minutos de repaso de lista. Después va a haber otro segmento que llaman iteradores, que ya lo van a ver. Después Mati presenta un ejercicio de listas. Y por último, Fede presenta el TAD cola con sus primitivas. Así que bueno, vamos al repaso de las listas. Bueno, las listas como vimos y son, como ya vimos, son muy parecidas a las colas, en el sentido de que usamos punteros para acceder a los distintos nodos internos, ¿sí? Y que cada nodo tiene un puntero al próximo, ¿sí? Como este de acá. Bien, como este de acá. Y tenemos un puntero del primero, como este de acá. También el último nodo tiene un puntero a null, indicando que justamente no hay un siguiente elemento en esta cadena enlazada. Bien, entonces la pregunta de oro, me gustaría hacerlo con quizzes esto, pero vamos a ir bastante rápido, así que perdonen la no interactividad. Voy a aumentar esto así queda bien. Bueno, la pregunta de oro sería, con esta arquitectura, ¿no? Con solo un puntero al primero y el último nodo un puntero a null. ¿Cuánto me costaría? Tenemos las 3 preguntas de oro acá abajo, que serían, ¿cuánto me cuesta insertar al primero? ¿Cuánto me cuesta insertar al final? ¿Y cuánto me cuesta conseguir el largo de la lista? ¿Sí? Este largo de la lista es una primitiva adicional con respecto a la cola, que la cola no la tenía, la cola solo tenía cola está vacía. Ahora lista, tenemos lista largo. ¿Por qué? Porque se nos pintó y le pinta el TAD. Tranquilamente cola podría tener largo, ¿sí? No hay ningún motivo de por qué no, pero como todo es pedagógico. La respuesta a todo es o un mago lo hizo o tiene una función pedagógica, ¿sí? En ese orden. Entonces, en esta arquitectura vemos que lista insertar primero, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un colorcito bonito, púrpura. Lista insertar primero, lo que vamos a hacer es primero acceder a la estructura, ¿no? La estructura acá tiene el primero. Y lo que vamos a hacer es acceder al primero, que es acceder a este nodo de acá. Este nodo de acá, lo que hacemos es crear un nuevo nodo. Hacemos que el siguiente del nodo apunta a este. Y hacemos que lista primero ya no sea este, sino que sea este nodo recién creado. Toda esta operatoria cuesta O de 1, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me costaría insertar al final? Si yo quiero insertar al final, dado esta arquitectura, lo que debería hacer es primero ir al primero. Qué redundante. Primero ir al primero. Esto quedó feo. Ir al primero, ¿sí? Luego ir saltando de nodo en nodo hasta llegar al último. Y en el último lo que hay que hacer es, bueno, crear un nuevo nodo. El siguiente de este nodo apunta a este. No, perdón. El siguiente de este nodo ya no apunta a null, sino que apunta a este nodo, nuevo, recién creado, y este nodo apunta a null. ¿Cuánto me cuesta esto? Bueno, tuvimos que recorrer toda la lista, entonces es O de n. Y para el lista largo lo mismo, para conseguir el largo de la lista tendríamos que de vuelta recorrer todos los elementos, voy a borrar un poquitito así no queda tan sucio. Tenemos que borrar todos los elementos, tenemos que iterar todos los elementos desde el origen e ir teniendo un contador, ¿sí? Ir yendo con el contador hasta encontrar null. Cuando sabemos que encontramos el null, ya sabemos que no hace falta seguir iterando y tenemos un contador que le vamos haciendo el más y listo, y ya tenemos el largo. Y conseguir lista larga dada esta arquitectura cuesta O de n. Bueno, las mejoras que se pueden hacer a esto es justamente agregar punteros o agregar información a la estructura de la lista para que esto funcione. Una de las posibles formas de mejorar esto, para mejorar insertar al final, es agregarle justamente un puntero que se llame último. Si tenemos un puntero que se llama último, ahora acceder al último cuesta O de 1 y hacemos la misma operatoria que teníamos antes, pero sin necesidad de recorrer el arreglo.
Entonces ya con esto tenemos el check de lista insertable al final. Ahora, para lista largo, anteriormente nos costaba O de n, ¿sí? Dado toda esta información, solo podemos decir que esto nos cuesta O de n. Pero nosotros lo queremos en O de 1. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, la única que nos queda, ¿sí? En vez de recorrer todo, es tener un traqueo, ¿sí? De un contador, que podemos decirle largo. Y cada vez que agregamos un elemento, hacemos largo más más. Y cada vez que eliminamos un elemento, hacemos largo menos menos. Y llevamos la contabilidad de la cantidad de elementos que hay en la lista. Haciendo esto, logramos justamente bajar a O de 1 cuando ejecuten la primitiva lista largo, porque simplemente devolvemos esta variable y listo. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta de ese? Por ahora nada. Buenísimo. Buenísimo, entonces ya conseguimos bajar de O de n a O de 1, ¿sí? Entonces esta es la arquitectura que sugerimos que ustedes utilicen para implementar la lista, ¿sí? Que tenga un primero, que tenga un último y que tenga un largo. Entonces, con respecto a la cola, solamente agregamos una variable que es el largo. Bien, eso fue el repaso de listas. Déjenme ver. Sí, esto fue el repaso de listas. Vamos a ver ahora iteradores, ¿sí? Y de vuelta, permítanme la licencia poética porque a mí me encanta contar cuentos de esto. Así que pónganse el sombrero de que estamos contando una narración y listo, empecemos. La época se remonta hace no muchos semanitas o días en la multinacional, piso 78, acuérdense, donde Alan y Bárbara estaban laburando en varios proyectos. Eh, Después de laburar en varios proyectos y ganar varios miles de dólares y poderse comprar casas en todo el mundo, ¿sí? Y tener, etcétera, etcétera, y ser felices los dos, Bárbara empezó a sentir que había un pequeño problema en todos los tipos abstractos de datos que estaban manejando, ¿sí? Ya eran varios, cada uno tenía sus particularidades, ¿sí? Y cada vez que quería hacer algo tan simple como recorrer todos los elementos que estaban adentro de cada tipo de abstracto de dato, tenía que hacer una lógica específica para cada uno e incluso en algunos casos no tenía más otra opción que sacar todos los elementos del tipo abstracto de dato, hacer lo que tuviese que hacer con todos y volverlos a meter, como por ejemplo la cola, ¿no? Para la cola, con las primitivas que solamente dio Alan, ella lo único que podía hacer era desencolar todos, aplicarles la función que quería o laburarlos como quería y volverlos a encolar, ¿sí? Parte de esto ya empezaba a ser solucionado por el hecho de tener punteros a función, ¿sí? De la clase pasada, clase pasada, de clase pasada, que pudieron generalizar un montón del laburo y ahorrar mucho código, muchas dependencias y ganar mucha guita. Principalmente lo importante de la guita. Entonces, Bárbara agarra interno, no me acuerdo, 104, ¿sí? Y le dice, che, Alan, mira, pasa lo siguiente. Ya tengo un vector, ya tengo una pila, ya tengo una lista, ya tengo una cola, ¿sí? Tengo un montón de tipos abstractos de datos, pero tengo que hacer una lógica particular para cada uno de ellos si quiero simplemente iterarlos. Tenemos que solucionar esto porque yo estoy perdiendo tiempo y el tiempo es plata. Alan dice, sí, tenés razón, juntémonos en el piso 72, que está al norte, y en Puerto Madero, y veamos cómo lo solucionamos. Entonces los dos se rompen el cráneo y tratan de llegar a esta forma de prestar la capacidad de recorrer los elementos sin saber cómo exactamente se hace. Vamos a tratar de entenderlo. Y entonces firman algunos lineamientos. Está con este, acá. El primer elemento, definen un iterador. Un iterador es una herramienta que permite acceder a los elementos del tipo abstracto de datos que se quiere recorrer sin conocer absolutamente nada de la estructura interna, ¿sí? ¿Qué beneficios supuestamente tendrían que proporcionar todas esta nueva
generalización o encapsulamiento, ¿no? Bien. Primero que nada, abstraerse de cómo está implementado el TDA para poder recorrerlo, ¿sí? Bárbara ya no le tiene que interesar cómo Alan va cambiando la implementación interna de la lista o de la cola o de lo que sea, ¿sí? Ella se tiene que focalizar en usar las primitivas de forma correcta y aplicarlo a los proyectos y ganar mucha guita. Y Alan se tiene que ocupar de respetar la interfaz, o sea, todas las primitivas que exponen, y respetar las invariantes y que no tenga bugs, etcétera, etcétera. Bien. Después, clicking. Bueno. El segundo bullet es tratar de generalizar la forma de acceder a los tipos abstractos de datos, ¿sí? Y obviamente es lo que ya dije, si en el tercer bullet, si el tipo de dato abstracto cambia, ya sea una nueva versión o usan una distinta representación interna, ¿sí? El usuario que esté usando el iterador, o sea, Bárbara, no se debería enterar mientras que, porque las primitivas para usar el iterador no deberían cambiar. Y como un poquito de azúcar logística, ¿sí? Decidieron que el iterador podría tener un poquito más que solo recorrer los elementos, y vamos a ver cuáles funcionalidades adicionales acordaron para que el iterador pueda tener. Que no necesariamente todos los iteradores tienen, pero ahorra bastante tiempo que lo tenga. Y en algunos casos es la única forma para manipular ciertas cosas. Pero vamos por partes. Bien. Entonces, después de la reunión, a Bárbara le pegaron un tubazo y dijeron, che, mirá, vamos a perder a la ONU, que acuérdense el proyecto del coronavirus de infectología, ¿sí? Che, vamos a perder al cliente de la ONU porque estamos retrasados en la entrega de este Q. Entonces, ella se pone nerviosa, entonces le manda un mail a Alan diciendo, che, la primera versión del iterador que me mandaste es una mierda, tiene bugs por todos lados, decime cómo está implementado el iterador, así yo puedo laburar con eso. Alan muy pacientemente, porque está en otro equipo y puede tomárselo con más soda, le responde amigablemente con el teorema de Chuck Norris, que es simplemente tirarle un meme de mal gusto. Entonces, obviamente, de acá lo que hacen es reunirse de vuelta y tratar de prolijar un poquito más el iterador. Y entonces se pusieron a desglosarlo y bajarlo a tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo antes se recorrió una lista? ¿Cómo antes, primero que nada, quién podía recorrer una lista? Acá es lo importante, respecto a este código, y qué ventajas y desventajas tenía, ¿no? Bien, vamos a ponernos del punto de vista de Alan. Alan, ¿cómo recorría antes una lista? Bueno, lo que hacía era, a la lista le pedía el primero, ¿sí? A ver, no sé si tengo el mouse acá. Acá. A la lista le pedía el primero, que era un puntero, ¿sí? Que era un nodo, ¿sí? El nodo podía ser null porque tranquilamente la lista podía estar vacía. Entonces, lo primero que hacen todos es chequear que el nodo no sea null. Si el nodo no es null, entonces puede entrar al while. El nodo tiene un dato, accede al dato o al valor, hace algo con ese valor y después itera para conseguir el siguiente, que acuérdense que todos los nodos tenían un puntero al siguiente. Y así iteramos sobre toda la lista. Lamentablemente, Bárbara no puede acceder... Lamentablemente, Bárbara no puede acceder a justamente estos punteros primero, el dato y el siguiente, ¿no? Porque son parte de la implementación interna de la lista. Entonces, Bárbara, mientras veían el código, le pone un sello de no, esto yo no lo tengo que ver. Esto no lo tengo que ver yo porque es parte de la implementación interna de la lista. Tenemos que laburar y ver cómo iteramos de forma transparente esto, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, ¿qué formas tenemos de iterar esta lista? Vamos a aplicarlo a lista, ¿no? En específico. ¿Qué formas tenemos de iterar esta lista? Bien. Entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Primero se pusieron recontentos y segundo, definieron dos tipos de iteradores. El primero es el tipos de iterador interno, ¿sí?
en donde el iterador realiza la iteración de forma, podríamos decir, transparente al usuario, ¿sí? Ahora lo vamos a entender cuando vemos el otro tipo de iterador. El usuario no maneja la memoria, acuérdense, esto es lo más, la diferencia más importante. No maneja la memoria del iterador de manera directa, ¿sí? Mientras que el iterador externo, ¿sí? Se maneja una estructura adicional de manera explícita y el usuario final, o sea, Bárbara, tiene que manejar explícitamente, digamos, su ciclo de vida. Y por lo tanto, si ocupa memoria el iterador, que es lo más probable porque cualquier cosa que es una estructura ocupa memoria, ¿sí? Si ocupa memoria de malloc, tiene que ser la encargada de destruirlo de alguna manera. Entonces, esta clase vamos a ver iteradores externos, la siguiente vamos a ver iteradores internos. Así que vamos por partes. Como dije anteriormente, el iterador externo se maneja de manera explícita. Como se maneja de manera explícita, se tiene que instanciar de alguna manera para poder manejarlo. Entonces, esto, si bien dice acá lista iter crear, ¿sí? Si acá bien dice acá lista iter crear, la realidad es que esto es bastante genérico a cualquier tipo abstracto de datos. Estoy usando lista para tratar de focalizarnos en un tipo abstracto de datos, pero básicamente este código es un template para cualquier iterador. Bien, paso número 1, creamos el iterador. El iterador siempre va a necesitar saber qué itera, ¿ok? Es decir, qué recorre. Por lo tanto, es súper normal que reciba el tipo abstracto de datos que va a iterar, si no, no sabe qué iterar, justamente. Y devuelve un puntero, esta primitiva, ¿sí? Siguiente paso es preguntar, olvídense del while por ahora, es preguntar si llegó al final, ¿sí? Porque el iterador tiene la función de recorrer los elementos y te tiene que avisar cuándo llegó al final o no. Si no, no sabemos cuándo terminamos de recorrer todos los elementos. Entonces tenemos una primitiva adicional que se llama lista al final, lista iter al final, ¿sí? Que devuelve un booleano, true si está al final, false si no está al final, ¿sí? Es un booleano nomás. Este while, ahora empezamos a ver el while, ¿por qué? Porque yo siempre voy a iterar o voy a tratar de recorrer todos los elementos de esta lista, mientras que el iterador no está al final. Si el iterador está al final, yo tengo que salir del while y listo. Otra primitiva que justamente definieron entre Bárbara y Alan es lista iter veractual, ¿sí? Porque hasta ahora tenían la forma de crear un iterador, la forma de ver si el iterador estaba al final o no, y ahora con esta primitiva lo que hicieron es lista iter ver actual, que es decir, ver el valor, el dato, ¿sí? Olvídense de qué estructura hay adentro. Estamos hablando del dato que Bárbara originariamente puso, ¿sí? Dentro del tipo abstracto de dato. Entonces, sea donde esté posicionado el iterador, ¿sí? Que se va moviendo, cuando le aplicamos lista iter ver actual al iterador, lo que va a devolver es el dato al que está apuntando en ese momento. ¿Ese por ahora alguna pregunta? Nada de nada. Perfecto. No tengan miedo en preguntarlo. Bien. Obviamente Bárbara quiere hacer algo con el dato, ¿sí? En este caso quiere entregar el siguiente entregable para la 1 para que no se le caiga al cliente y no quiere perder muchos dólares, así que está un poco apurada. Y lo que el siguiente, hacer algo obviamente no es una primitiva, es una función que Bárbara implementa, por ejemplo, aplicando algún método o función estadística de cualquier cosa. Después lo que hacen es justamente, definieron los dos, una primitiva que se llama lista iter avanzar, que es simplemente lo que hace es avanza una posición, ya sea cual fuere, del iterador al siguiente elemento, ¿sí? La invariante podría decirse que cuando hice lista iter avanzar n veces, siendo n la cantidad de elementos que estaban adentro del iterador, lista iter al final me va a devolver true, ¿sí? Porque ya recorrí todos los elementos del iterador. La mayoría de las veces. Puede haber algún caso hiper particular que no, pero esto es 99,9, como lo hizo Form. Y para la cátedra es así. Bien. Entonces, finalmente cerramos el bucle de while, ¿sí? Porque con esto ya acabamos de recorrer prácticamente todos los elementos, ¿sí?
Y por último, muy importante, incluso para los parcialitos, palabra clave, ¿sí? Es yo en la primera línea que hice, creé un iterador, ¿sí? Esto 99,999 periódico implica uso de memoria, ¿sí? Porque al menos que justamente falle, entonces esto sea null, que puede pasar, ¿sí? En el otro porcentaje de casos, que es casi siempre, va a consumir memoria, porque está devolviendo un puntero que está viviendo en algún lado. Como está consumiendo memoria y es un puntero que está viviendo en algún lado, yo lo tengo que destruir. Pero yo no puedo hacer simplemente free de ese puntero, porque ya vimos que una estructura adentro puede tener otros mallocs, otras cosas, y entonces si yo hago free de solo la estructura, voy a liberar la estructura, pero si tengo cosas adentro de la estructura, como por ejemplo un arreglo o lo que sea, terminaba perdiendo memoria. Entonces, no puede delegar, el iterador no puede delegar a Bárbara la responsabilidad de saberse destruir, ¿no? Alan tiene que implementar una primitiva adicional que se encargue de la correcta destrucción del iterador. Esto es básicamente igual a todos los tipos de abstracto anteriores, que Alan tenía que implementar la función de destruir, porque Bárbara no tenía que saber cómo están implementados los anteriores tipos abstracto de datos, y por lo tanto no tenía por qué saber cómo liberar la memoria correctamente cada uno. Lo mismo ocurre con el iterador. Entonces, como lo mismo ocurre con el iterador, hay una primitiva que se encarga de destruir el iterador y liberar la memoria de forma correcta. Bien, ¿qué más? Preguntas. Sí, Hay un eco, ¿no? un icono. Un eco. ¿Soy yo? Sí, sos vos. Sos vos, sos vos, sos vos. Ah, Eh. bueno, ahora veo. Pero mientras tanto, Luciano pregunta: ¿iterador externo es del lado de Bárbara? El uso del iterador externo, este código que estamos viendo, lo está usando Bárbara para integrar los elementos que quiera dentro del tipo abstracto de datos, ¿sí? El que implementa el iterador, que le permite a Bárbara usar estas primitivas, es Alan, que sabe cómo está implementado adentro cada tipo abstracto de datos, y porque sabe cómo está implementado adentro cada tipo abstracto de datos, puede hacer la recorrida que sea más eficiente y más simple. ¿Sí? Espero que se haya respondido la pregunta. Sí. Voy a dar un ejemplo. Esto anterior, vamos a ir un poquito de código anterior. Esto, ¿vale? Ahí está. Esto es código de Alan, porque el único que puede acceder a lista primero, o nodo dato, o nodo siguiente, es Alan. ¿Sí? Alan es el único que puede hacer esto. Bárbara no, por eso está el cosito de prohibido. Porque Bárbara y Alan le pusieron el teorema de Chuck Norris diciendo: hasta esta parte no lo tengo que ver yo, dice Bárbara, porque no corresponde, digamos, primero que nada porque depende de la implementación, y segundo porque estás accediendo a miembros internos de la estructura, cosa que Bárbara no tiene que hacer. Bárbara tiene que usar primitivas que encapsulen todo este comportamiento, como estos de acá, que estamos viendo acá. ¿Sí, ese? Bien, entonces, al responder eso, también respondiste a la pregunta de Miguel, que preguntaba si todas estas son primitivas que implementa Alan y usa Bárbara. Correcto, bien Miguel. Todas estas que estamos listando acá, excepto hacer algo, son primitivas que usa Bárbara y que implementa Alan. Y particularmente el código que estás mostrando en este momento es código que escribió Bárbara. Todo este código lo escribió Bárbara. Todo esto. Pregunta Mauro. La función de hacer algo, ¿podría servir, por ejemplo, para modificar el valor de un dato de una lista sin quitar ese dato de la lista? Hay un tema interesante acá, acuérdense, a ver si déjenme un segundo. ¿Se ve esto? Bien. Acuérdense que nosotros acá tenemos el nodo y acá adentro está el dato. Es una pelotita dentro del cuadrado, ¿sí? Hacer algo lo que va a hacer es recibir esto. O sea, hacer algo. A ver si escribo. Esto sí. Hacer. Oh, qué destrucción masiva de
letra mala. Bueno, hacer algo, HA, va a recibir la pelotita, ¿sí? No va a recibir absolutamente nada fuera de eso. Entonces acá esto, para Alan, esto es un void asterisco. Acuérdense, void asterisco. No tiene ni idea que hay adentro. Hacer algo recibe ese void asterisco, ¿sí? Y adentro de eso lo castea al valor correspondiente y hace lo que quiere hacer. Si, por ejemplo, había números, la primera línea lo que hace es lo castea a un entero y le agrega uno, le resta uno, hace lo que quiere. Este hacer algo, ¿sí? Esta función hacer algo, no tiene ninguna forma de ver estos links, ni las cajitas, ni nada de eso. No puede hacer eso. No lo puede hacer. Si quiero usar otro color, verde. No lo puede hacer. No puede ver ni el próximo, ni el nodo, ni nada. Solo ve el void asterisco dato que adentro está en cada nodo. ¿Sí? Muy importante eso. Bien, entonces, en resumen, sí, hacer algo podría modificar ese dato. Digamos, Correcto. ese dato que está en la lista, hacer algo lo podría modificar. Perfecto. Y Sí. lo mismo pregunta, ¿qué pasaría en ese caso si hiciera, por ejemplo, en una cola? La misma operatoria. Este código, básicamente, si reemplazamos lista por cola, anda igual. Si hubiésemos implementado un iterador de cola, obviamente, ¿no? Pero este código de Bárbara, justamente ese es el beneficio que tiene, que ahora Bárbara tiene una forma unificada, o cuasi unificada, control F y nada más, de iterar todos los tipos abstractos de la misma manera. Este código es el mismo, excepto de vuelta por la palabra inicial acá en lista. Acá pone el TAD que quiere y tiene una forma única, unificada y fácil de recorrer los elementos dentro del tipo abstracto de datos. También es importante aclarar que para lo que son operaciones de cola, no tendría sentido que existan iteradores de cola, digamos, por cómo es la definición de cola y por cómo se usa STDA. Y entonces, en ese sentido, esto no es algo que haríamos en una cola, pero esto directamente lo conecto con otra pregunta que hizo Mauro, que dice, mi duda sería, ¿para qué me serviría esto en otro TDA distinto de la lista? Muy buena pregunta. ¿Mauro dijo? ¿Dijiste? Sí, Ok, Mauro. Muy buena pregunta, Mauro. En este momento, ¿sí? Lo que estamos viendo es la lista, y por ahora la lista es el TAD más complejo, ¿no? Que estamos viendo hasta el momento. Luego de esta lista vamos a tener otros tipos abstractos de datos en donde ya vamos a ver que es prácticamente imposible poder recorrer los elementos de forma fácil, salvo sacándolos todos del tipo abstracto de datos y volviéndolos a meter, cosa que te destruye completamente el orden, ¿no? Entonces, ahora por ahí no se ve exactamente el super beneficio, porque vimos tipos abstractos de datos bastante simples por ahora, pero en los siguientes que vamos a ver son mucho más complejos y esta forma nos salva las papas de forma astronómica. astronómica y genérica. Astronómicamente genérica, tal cual. Bien. Hernán pregunta, ¿el hecho de que este iterador sea externo significa que también Bárbara podría haberlo implementado? El problema es que, digamos, la respuesta es en algunos tipos abstractos de datos sí, por ahí, para que te quede más o menos en el mismo orden, sí, no es imposible, pero para que logres esto en todos los tipos abstractos de datos, la única manera que puedes hacer esto es que lo implemente Alan, porque él puede buscar la manera más eficiente para recorrer lo que sea que está dentro del... De vuelta, esto lo van a ver súper más claro, Dios. Cuando estemos entrando en otros tipos abstractos de datos mucho más complejos, en donde digas, sí, obvio, sin un iterador, imposible, ¿sí? Ahora lo que vieron anteriormente, bueno, la cola, sí, yo puedo desapilar todo, sí, recorrerlo, sí, no es tan loco, bueno, sí. En otro ya es mucho más complejo. Solo, solo como una aclaración, o sea, se llama externo no porque sea externo a la lista, sino porque le estamos dando la posibilidad a Bárbara de que sea ella que decida, ok, ahora paro de iterar, hago algo, después sigo, y decide ella cuándo para, qué es lo que hace, etc. Tal Lo otro cual. que después se va a ver la próxima clase, creo,
es el interno que no le damos esa posibilidad, sino que Alan hace todo. Tal cual. Agregando lo que dice Martín, sí, acá Bárbara tranquilamente en esta línea podría tener un if, si el dato es mayor a lo que se le cante, ¿sí? Hacer un return de acá y dejar de recorrer. Obviamente primero libera destruye el iterador, ¿no? Pero deja de iterar y porque ya obtuvo lo que quería, por ejemplo. Si ella quiere sumar los primeros 5 elementos, ¿sí? Hacer algo acá en realidad se transforma en un contador y tiene otro contador acá que va aumentando por cada while que se ejecuta y cuando llega a 5 dice listo, break y sale del while o lo pone en la condición del while, lo que sea. Y ella puede decidir y tener control total sobre hasta cuándo iterar. O incluso si ignorar un dato no. Y todo eso se maneja justamente de manera externa. Por eso de ahí el nombre. Bien, entonces reconecto con la pregunta que hizo Hernán. Entonces, efectivamente, Alan va a ser el que implemente el iterador externo, pero tiene ese nombre iterador externo porque permite que Bárbara opere por fuera de la lista utilizando las diferentes primitivas del iterador. A Correcto, diferencia de lo que va a ser en el futuro el iterador interno. correcto. Perfecto. Esa era por ahora la última pregunta. Buenísimo. Vamos a dejar un minutito más para... A ver, yo tengo algo más. Ay, sí. Qué boludo. Ya me estaba yendo a dormir. Bueno, ¿se acuerdan de esa funcionalidad adicional que teníamos del iterador? Bueno, Alan y Bárbara dijeron, ¿sabes qué estaría bueno? Que el iterador pueda agregar un elemento. Entonces dijeron, qué quilombo. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, la teoría dice cuando el iterador vamos recorriendo elementos con el iterador, ¿sí? Y en un momento se para en algún lado, ¿no? Y puede el iterador, con otra primitiva, ¿sí? Bárbaro lo ejecuta y dice iterador, agregar un elemento, insertar elemento, vamos a poner un nombre después, en el cual ahora va a ser agregado un elemento de la lista, ¿sí? Por medio de donde está apuntando el iterador. Entonces, espero que se vea más o menos la animación, ¿sí? Que básicamente es donde está apuntando el iterador, ¿sí? Agrega un nuevo elemento y todo se corre un poco a la derecha. Acuérdense que estamos con enlaces, todo enlazado, así que no hay un vector que se corre todo, sino que se juegan con los punteros al próximo y al que está apuntando el iterador, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, vamos a recapitular. Ahora en la pizarra lo muestro más claro, pero quiero mostrar los dos casos básicos y amigables para esto. Donde está apuntando el iterador, ¿sí? Se agrega un nuevo elemento que se llama nuevo, el siguiente nuevo apunta a B y el siguiente da apunta al nuevo, ¿sí? Acá ya algunos se le están abriendo la cabeza y diciendo, che, pero ¿cómo llegaste a modificar al nodo A si solo estabas apuntando originariamente a B, ¿sí? ¿Qué truco es este? Bueno, ahora lo vamos a tratar de ver en la pizarra, pero por ahora quiero que entiendan el concepto. Agregar un nuevo elemento donde está apuntando el iterador es que donde está apuntando ahora va a ser el nuevo elemento y el nuevo elemento va a apuntar al elemento que estaba anteriormente apuntando el iterador. ¿Sí? Todo se corre a la derecha. Luego también dijeron, che, ¿sabes qué? Aparte de agregar, hagamos que se pueda eliminar. Entonces pusieron la eliminación de un elemento. Si yo tengo un nodo que quiero eliminar y le estoy apuntando el iterador, ¿sí? Aplico la primitiva lista iter borrar, ¿sí? Que solo recibe el iterador. Y lo que va a hacer el iterador es decir, bueno, yo estoy apuntando a este nodo que se llama a eliminar, pobre nombre, ¿no? Está ya, su destino era ser eliminado. Y lo que va a hacer es, ahora, el siguiente de A, vean el siguiente de A, ahora va a apuntar al que era el siguiente de B, ¿sí? Y acá de vuelta, algunos se están rompiendo la cabeza diciendo, ¿cómo llegaste a cambiar? Vos estabas apuntando a eliminar, ¿sí? ¿Y cómo llegaste a apuntar a cambiar lo que estaba apuntando A, si no lo tenés referenciado? Ahora vamos a tratar de entender. Pero lo que importa ahora es que si se ejecuta eliminar, lo que va a pasar es, se va a borrar ese nodo y se va a correr un poco todo a la izquierda, ¿sí? Como que no hubiese existido ese nodo, ¿sí? Ahora vamos a ir a la pizarra y tratar de ver esto. A ver si yo
Borro esto y me voy a la pizarra. Tenemos nuestra... Deme un segundo que recapitulo en mi cerebro. Tenemos nuestra lista, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, que tenemos un primero, tenemos un último y tenemos todos los nodos enlazados, ¿sí? Y tenemos a nuestro querido pelotita celeste iterador, ¿sí? Y tratemos de recrear a lo que teníamos anteriormente, donde nuestro iterador estaba apuntando, vamos, está apuntando a... última chance. Está apuntando a un elemento. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, si... Volviendo al de... Vamos al de agregar, por ejemplo. Vamos ahora a agregar. Si yo agrego un elemento, lo que va a pasar es que, punto número 1, se va a crear un nuevo nodo. Vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a poner otro color, que me gusta más, otro color más, para que se entienda que es otro. Este es el nuevo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a... Rosita. ¿Cómo vamos a mapear este nuevo donde está apuntando el actual? Bueno, primero que nada vamos a hacer justamente que el actual... ¡Oh! ¡Qué mal estoy! Primero no vamos a hacer nada. Primero vamos a entender lo que queremos hacer. Entonces, el resultado final obviamente va a ser que esta flechita esté apuntando acá, ¿sí? Y que este esté apuntando acá. Y que este esté apuntando acá. Pero ya ahí los mareé. Así que vamos por partes. Paso número 1. Me llega iter lista insertar. Entonces, esto vamos a llamarle actual. ¿Sí? ¿Por qué le digo actual? Vamos a tratar de entenderlo después. El actual, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que el actual ahora apunte al azul, después de ejecutarse todo, ¿sí? Y que el azul apunte al que está justamente siendo apuntado ahora. Pero también adicionalmente queremos que esta flecha cambie de apuntar al que está apuntando y que apunte de vuelta al azul, porque lo estamos poniendo en el medio, ¿sí? Lo estamos poniendo prácticamente, voy a sacar esto, lo estamos poniendo prácticamente acá, ¿sí? Yo lo quiero poner acá. Entonces, ¿cómo hago? La única forma, digamos, hay varias formas. La primera es diciendo, bueno, che, Jorge, tenés que modificar este. Tenés que modificar este. Si no, no podés acceder a este próximo. ¿Sí? Acordate. Cada nodo tiene su próximo. Entonces, ¿cómo accedemos a ese nodo? ¿Pasa algo a ese? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ah, ok. Me asusté. Bien. Entonces, una forma es agarrar este actual y no hacerlo tan actual, sino que tenerlo, vamos, correte. Tenerlo en una posición... uy, y se me va. Tenerlo en una posición... No es tan buena esta app. Tenerlo en una posición actual, anterior que la actual, ¿sí? Y tener toda una referencia al siguiente y manejarnos así. Y posiblemente ande, pero no va a ser muy cómodo. Y lo que recomendamos en la cátedra es dejemos que la flechita actual apunte a la actual, sin problema, pero agreguemos otra flechita que va a ser la roja, que se mueva a velocidad tortuga, que la vamos a llamar de otra manera, la vamos a llamar anterior. Esto con el pizarrón es mucho más amigable y yo soy un viejo que no sabe usar una cosa... Pero es muy complicado, chicos, manejar esto de forma electrónica. Bien. Entonces ahora tenemos dos punteros. Ojo, esto sale del iterador. El círculo es el iterador, ¿sí? ¿Qué cree? Entonces ahora el iterador tiene dos punteros. El actual y tiene el anterior. Y ahora con estos dos punteros puede modificar a Piacere lo que quiere. Entonces, paso número 1 dice, che, hagamos que mi anterior, ¿sí? Le muevo esta flecha y digo, bueno, vos ya no vas a apuntar ahí. Vos vas a apuntar a esta nueva posición que te voy a poner en azul. Vos vas a apuntar al nuevo nodo, ¿sí? Porque yo justamente lo estoy poniendo entre los dos. Entre el actual y el anterior y el actual al nuevo nodo prácticamente. Hasta ahí todo bien, pero si yo solo dejo esto me quedaría en una forma de la siguiente manera. Vamos a borrar y dejemos esto así. Si yo dejo solo esto así, me quedaría de esta manera en la lista. ¿Y qué pasa? Cuando yo esté recorriendo la lista amigablemente, acá
va a apuntar a andar a saber qué, y no va a haber forma de acceder al siguiente nodo. ¿Sí? Tenemos que seguir arreglando esto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer que este nodo del azul ahora apunte al que está, el que está siendo a punto de ser reemplazado, pero que todavía sigue siendo el actual. Entonces hacemos que el nuevo nodo apunte al que está apuntando actual. ¿Sí? Luego, finalmente, como última tarea, decimos, bueno, ¿sabes qué? Técnicamente ahora ya tengo 3 nodos, ¿no? Tengo uno acá, ¿qué color usé? Tengo uno acá y uno acá, ¿no? Tengo 3 nodos y 2 punteros. Tengo que actualizar esto. Entonces, ¿qué hago? Voy a agarrar y digo, bueno, ¿sabes qué actual? Vos ya no sos tan actual. Te voy a sacar de acá y voy a hacer que el nuevo puntero apunte al nodo recién creado, ¿sí? Entonces, finalmente, esto me va a quedar, voy a tratar de sacar un poquito de cosas, así queda más claro. Finalmente nos queda de esta manera, ¿no? Tenemos el tenemos el recorrido, sería yo entro por acá, sigo por acá. Esto no me está tomando nada. A ver, el recorrido sería yo entro por acá, sigo por acá arriba, bajo por acá y sigo por todos los elementos hasta llegar al final, ¿sí? Ese sería el recorrido de la lista luego de agregar un elemento. Todo muy bonito. Este es el caso fácil. ¿Por qué? Porque hay un caso adicional. Hay 2 casos adicionales borde que tienen que contemplar a la hora de implementar esta primitiva, que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo agrego, vamos a sacar esto, qué pasa si yo agrego en este caso cuando estoy apuntando al primero y qué pasa si yo agrego cuando estoy apuntando al último? En esos 2 casos lo que tiene que pasar es que la lista tenga que actualizar sus referencias a quién es el primero y quién es el último. ¿En qué caso puede pasar que estoy agregando al inicio? Bueno, vamos a borrar esto. Acuérdense, rojo para anterior y verde para actual. ¿Sí? Si el actual, que es este verde, está apuntando al primero, ¿sí? El anterior está apuntando a null. Porque no hay ningún anterior en este momento. Y en este caso, lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo elemento acá. Ahora lo voy a copiar. Se va a crear un nuevo elemento acá. Y entonces, el primero va a tener que cambiar. Esto se mueve solo ya. El primero va a tener que cambiar a dónde está apuntando. Eso es el primer caso base. Caso borde, perdón. El segundo caso es que nuestro puntero, el actual, ya. Vamos a borrar esto. Nuestro otro caso es que nuestro anterior esté apuntando al último y el actual esté apuntando a null. Es decir, acá ya pueden decir que la primitiva, iter al final, da verdadero. Y lo que debería pasar es que si yo agrego un elemento ahora, se va a agregar acá. Entonces va a haber un nuevo elemento, ¿sí? Vamos a ponerlo en verdecito. Va a haber un nuevo elemento acá que va a estar entre y que vamos a tener que mapear diciendo, déjeme elegir otro color. Obviamente el último va a tener que apuntar acá, ahora como el último verdadero, y este nodo va a tener que, en vez de apuntar a null, ya no apunta a null, y este nodo lo que va a tener que hacer es apuntar al siguiente. Y el nuevo, recién creado, sí, evidentemente va a tener que hacer, va a tener que apuntar a null, porque el último nuevo que se está agregado al final simplemente no tiene un siguiente. ¿Sí? Espero que se haya entendido esos 2 casos bordes. Bien, vamos al caso. Pregunta. ¿Cómo es ese? Pregunta. Dice Joaquín, y lo voy a leer con voz de exclamación. Dale. Pero ¿cómo conseguís el puntero de anterior desde el lado del iterador? Muy Es buena pregunta. completamente imposible. Impossible. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta de hecho. Si vamos a las diapos, vemos que el iterador en su primer
momento de creación recibe la lista. Y, o casualidad, que el que implementa lista iter crear es Alan. Como Alan está implementando la primitiva esta, Alan puede acceder a cualquier cosa de la estructura interna de la lista. Y, o casualidad, la lista tenía primero y último en su estructura interna. Entonces el iterador simplemente puede agarrar esos dos valores y tenerlos. Y de hecho, el iterador va a tener que modificar la lista en estos dos casos que estoy diciendo, ¿sí? En el caso de que esté agregando el inicio o que esté agregando el final, ¿sí? Todo porque el que está implementando esta primitiva del iterador, o sea, todas las primitivas del iterador, es Alan, que está autorizado a entrar a la estructura interna de la lista. Y por ende puede acceder a los punteros que está usando la lista. E incluso va a tener que agregar, voy a ya darles un poquito de código, va a tener que modificar el largo, muy probablemente. Si se agrega un elemento, hacerle más, y si se elimina un elemento, hacerle menos, ¿sí? Y eso también va a tener que ser parte de lo que haga el iterador. ¿Alguna otra pregunta ese? No. Buenísimo. Finalmente, no me quiero exceder mucho con el tiempo, finalmente tenemos el otro caso, que era borrar un elemento, ¿sí? Ya se pueden imaginar que borrar un elemento va a tener, antes que nada, los mismos casos bordes que acabo de decir para insertar al principio, los va a tener para borrar al principio o borrar al final, ¿sí? Esto quiero una coma más potente, quiero más poder. Y lo que va a pasar es que el iterador, cuando borra el inicio o borra el final, va a tener que tener cuidado con el iterador. Va a tener que tener cuidado con los punteros de la lista primero y la lista último. Los va a tener que actualizar para que queden consistentes con la lista, ¿no? Si no, estamos al horno. Bien. En el caso de borrar, vamos a hacer el caso simple y amigable, que era... vamos a borrar esto. El caso simple y amigable, que era... acuérdense, el verde es para el actual del iterador. Supongamos que el iterador actual es este, y por lo tanto, el iterador anterior va a ser este, ¿sí? Voy a usar esto así para volver a hacer la flechita. Bien. Entonces yo quiero borrar, mi target está para destruir este nodo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, lo que va a pasar es lo siguiente. No tengo que crear ningún nodo nuevo. Estoy destruyendo uno, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer eventualmente es que esto quede como una lista. Si no sigue quedando como una lista al final, soy boleta. ¿Y cómo quedaría al final? Bueno, si yo, digamos que burdamente borro esto, ¿qué me pasa? Vamos a borrarlo con la goma. Si yo lo borro esto acá, me va a quedar, primero que nada, un iterador apuntando a... Vamos de vuelta. Paso número 2. Si yo borro esto, me va a quedar, primero que nada, el actual, o sea, el puntero actual apuntando a absolutamente nada, acá abajo, ¿sí? Y segundo, voy a tener nodos que perdieron la conexión entre sí. Acá no hay nada o sea, si yo voy recorriendo la lista así, digamos, taca, taca, y de repente acá pierdo la conexión como internet y no puedo seguir recorriendo la lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es eventualmente solucionar esto. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, lo ideal es que este nodo siga su camino y conecte con el anterior. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, yo acuérdense que tengo el anterior y tengo el actual. Entonces, antes de ser destruido, ¿sí? Vamos a volver para atrás en el tiempo, como Adventures. Antes de destruir el nodo, este nodo, este actual, tranquilamente puede acceder al siguiente. Y antes de ser destruido, el siguiente de anterior era este. Entonces, si yo digo, bueno, adentro del código, sí, vamos a llamarlo este nodo A, mi A siguiente, de hecho, ni siquiera hay que hacerlo, porque no le tengo que poner nombre, perdón, porque lo que voy a hacer es decir, ok, ¿sabes qué? Actual siguiente, vos sos igual ahora
¿A qué? Uy, perdón, me equivoqué. Actual no. Si está en rojo es anterior. Anterior. ¿Qué está pasando? Anterior. Tu siguiente ahora va a ser alguien. ¿Quién va a ser? Bueno, si yo digo el actual no, porque el actual es el que justamente estamos a punto de destruir. Pero el siguiente, el actual, va a seguir vivo y yo quiero seguir conectando todo. Entonces, voy a hacer actual siguiente. Y con esto hemos logrado hacer este puente mágico que es el que estamos buscando, que cuando yo borro esto, ¿sí? Lo que logro es tener la continua conexión de el anterior al siguiente del actual. Y muy importante, finalmente, de todo esto es que, ojo al piojo, antes de hacer y borrar todo, guárdense en algún lugar justamente este nodo, ¿sí? Porque ahora este nodo va a ser el nodo actual. Es decir, nuestro puntero, lo que va a hacer es ya, esto no apunta a nada, pero va a sacar una nueva línea y va a apuntar acá. Y este va a ser el nuevo actual. ¿Sí? Y el anterior no, nunca fue modificado en puntero, pero sí su siguiente. ¿Sí? Acuérdense, sí modifiqué el siguiente. Bueno, y esos son los casos. Estos dos casos que tiene la primitiva iterador para agregar y borrar un elemento. ¿Alguna pregunta de ese? Y una pregunta. Dice, Brian, cuando agregas el final, ¿el anterior sería el nuevo elemento y el actual null? Cuando agrego, o sea, vamos a ver. ¿Me repetís la pregunta? Cuando agregas al final, Sí. ¿el anterior es el nuevo y el actual es null? Cuando agrego el final, el estado del iterador es así. Esta apunta al anterior y el nuevo apunta a null. Y el estado final después es que hay un nuevo elemento acá, que es un nodo. Que es un nodo. Este nodo apunta a null. Y el actual apunta al nuevo nodo. Como regla, el anterior nunca se mueve cuando borramos o insertamos. Es el actual el que se actualiza. El anterior siempre queda igual porque es del anterior no podemos volver más para atrás. Muy buena lógica. De hecho, podría agregar un poquitito y decir que lo que sí se modifica del anterior es siempre su siguiente. Sí, sí. O sea, no se mueve el puntero, pero sí se actualizan las referencias del nodo. Eso, por supuesto, sí. ¿Alguna Bien, otra pregunta de ese? entonces, cuando agregas al final, el anterior sigue siendo el anterior y el actual es el nuevo elemento. Chic. Para Brian. Miguel pregunta si en el seguimiento que hiciste falta destruir el nodo que borramos. Sí, por supuesto. Si borramos un nodo, tenemos que liberar su memoria correspondiente. Eso lo vi porque es parte de lo que sí o sí tienen que hacer, si no, Valgrind va y les corta internet a su casa. Bueno, finalmente quiero hacer un comentario, final, de una pregunta que es, ¿se puede? Esto sería un quiz, pero no hay tiempo, ya tenemos que pasar al siguiente segmento. La pregunta es, si yo creo un iterador, sí, lo estoy iterando, la primitiva lista, todavía no lo vimos, lo vamos a ver en las clases que vienen, o dentro de 2 clases, tiene adicionalmente una primitiva que es borrar al principio y borrar al final, sin necesidad de usar el iterador, ¿sí? Es decir, yo puedo ir acá y digo, lista, borrar al principio, lo que se va a encargar esa primitiva es de destruir esto y hacer que prim apunte a este nodo de acá. Ahora, el problema es, la pregunta sería, si yo creo un iterador y estoy usando el iterador, ¿puedo en la mitad de eso llamar a lista insertar al principio o lista insertar al final o lista borrar al principio o lista borrar al final? Y la respuesta corta es no, porque podemos destruir justamente estos punteros amigables que están acá, el anterior y el siguiente, ¿sí? Perdón, el anterior y el actual, ¿sí? La pasaría muy mal porque puedo llegar a destruirles
a un nodo que estaban usando. Entonces, cuando trate de desreferenciar, cuando diga null, flechita, siguiente, va a explotar todo y el compilador me va a matar. O en tiempo de ejecución, esto va a ser muy bien. Entonces, conclusión, si crean un... Y de hecho hay algunas implementaciones en la vida real, no sé, como por ejemplo en Java y no sé si en Python, que hay un warning y salta un error diciendo, che, modificaste la lista mientras que tenías el iterador vivo. Entonces y explota todo. Acá no explota, lo más probable es que explote en algún caso que, por ejemplo, el iterador está al principio y yo borro el primero y ahí explota todo. O al final. O algún caso que se ocurra, que modifique el anterior y que modifique el actual. Era un comentario final. Bien. Si no hay más preguntas, pasamos al siguiente segmento. Marcos dice que se le ocurren formas de hacer el iterador solo con un puntero. ¿Está Sí, mal el PDA si lo implemento de esa forma? la respuesta es, nosotros sugerimos cosas para que no se rompan la cabeza. Y porque de la experiencia que tenemos, sabemos que esta es la manera más amigable y fácil que tienen. Si encuentran otra que están segurísimos que quieren hacerla, pruébenla. Nosotros les recomendamos que aseguren la entrega, que tengan todo aprobado. Pero va a fallar en el intento. No se puede, o sea, esto con todas las primitivas que pedimos no se puede hacer en una lista simplemente enlazada sin anterior y actual. Si Marcos quiere intentarlo, adelante, pero ese es su riesgo, que tiene que andar todo. No, podría tener el anterior solamente y tener lógica súper complicada. No se me ocurre ahora. Lógica súper complicada porque necesitas considerar el caso de estar al principio, donde en realidad estás en el anterior en null. O sea, para mí, no sé. O sea, podría, pero la respuesta es, te la vas a pegar a feo, no te conviene, usa estos dos punteros y... Creo que lo mínimo en lo que estamos de acuerdo es en que la va a pasar mal. Sí. De ahí a que funcione no estamos seguros. Para mí no, pero bueno, qué sé yo, probar puede. ¿Qué más, ese? Mauro pregunta, y dice, para recapitular, los casos borde del iterador son al estar al inicio y eliminar o agregar, y estando al final al agregar o eliminar, ¿no? Correcto. Al principio, al final, tenemos tres casos, al principio, al final y en el medio. Son esos tres que tienen que tener en cuenta a la hora de eliminar un elemento y agregar un elemento. Muy bien. Bueno, cortémosla. Sí, Tiempo. cortemos. Si tienen más dudas, las respondemos después de que vayan a ver el video. El video es el que está en el... Ay, me perdí en la memoria. En el calendar, que se llama ejercicio lista. Así que vayan a ver el video y corto la transmisión y nos vemos después de que hayan visto el video para el Q&A. 5 minutes later. Bueno, no sé si terminaron de ver el video. Si tienen alguna duda, vayan consultando, más que nada para aclararlo. Y si no, ya pasamos al siguiente segmento. Damos unos minutos para que vayan preguntando y vemos cualquier duda. También otro comentario, en la clase anterior habían quedado algunas dudas sobre los ejercicios de la primitiva de invertir cola, y agregamos una parte extra al video en el cual explicamos ese ejercicio, más que nada para aclarar las dudas esas que habían surgido en clase. Así que cualquier cosa, sí, que los que tenían dudas con ese ejercicio, que no tenían ninguna explicación visual, pueden ver el video ese. Acá hay una consulta que dice, siempre que un puntero es null, el while lo toma como false. Sí, lo toma como false, es lo mismo. También es lo mismo para el if. Bueno, ya que no... bueno, ahí ese pasó el segundo video. Igualmente, ya que no hay consultas, no sé si les parece, podemos analizar la complejidad del algoritmo que armamos. O sea, en clase les preguntaría qué creen que es, no puedo hacerlo, así que básicamente les diría yo ahora cuál es la complejidad, sería O de n,
¿Por qué? Porque lo que hacemos es, tenemos dos punteros y los vamos avanzando, iterando hasta que uno de los dos llegue al final. ¿Qué pasa si haríamos dos for? Es decir, si necesitáramos hacer dos pasadas, pasaría lo mismo. Seguiría siendo O de n porque sería O de 2n. Y claro, ahí va. Ahí Mauro Cuquejo dice que la complejidad sería lineal. Y claro, sería O de n justamente por eso, porque lo que hacemos es iterar el, la cola, la lista, perdón, una vez. Y si la iteráramos dos veces, también sería O de n porque es una constante, digamos. Sería O de 2n, que es equivalente. Creo que lo mismo pasa con los ejercicios que habíamos hecho la clase pasada con la cola, también son O de n todos. Buenísimo. ¿Pasamos al siguiente segmento? Dale. Sí, si no Bueno, hay dudas. bien. Los que ya terminaron el video de Mati, vayan al siguiente que se llama TEA de cola. Obviamente, después de ver el video, respondemos cualquier duda de este video o el de TEA de cola y vamos terminando la clase. Así que dicho eso, corto el streaming. De vuelta, vayan a ver el video, el último de la práctica, que se llama TEA de cola. Saludos. A few moments later. Bueno, ahora que terminaron de ver el video, respondemos preguntas. Robbie pregunta si la primera persona a atender estaría al principio o al final de la lista. Entiendo que la pregunta es al final de la cola, no de la lista. Esta era el T de la cola. La primera persona a atender sería la primera persona que está en la fila, ¿sí? Estaría al principio. La que está al final va a ser la última en atender. Mientras siguen pensando si tienen alguna pregunta, algo que no está aclarado en el video es que, bueno, obviamente tienen que hacer las pruebas de este TDA. En el enunciado igualmente está escrito qué pruebas hay que hacer. Dice que son análogas a la pila, porque hay muchas que son muy parecidas. Pero también no se olviden, por favor, de hacer pruebas de la función destruir. ¿Sí? Porque esta función destruir va a recibir otra función por parámetro que es destruir datos, que va a destruir los datos que están adentro de la cola, uno por uno. Entonces sería interesante hacer una prueba, por ejemplo, donde la función destruir datos sea null, o sea, no hay que destruir cada dato. Por ejemplo, donde la función destruir sea free, entonces destruimos con free. O, por ejemplo, sería interesante encolar algún TDA que ya hicimos, como por ejemplo la pila, y pasarle como función el destruir pila. ¿Está bien? Hay una pregunta de Luciano que dice, no entendí muy bien lo de la función destruir datos que invoca destruir cola. En realidad no es que la invoca, si entendí bien la pregunta, no es que la invoca destruir cola, sino que es una función que le pasan a parámetro por destruir cola, y destruir cola va a llamarla por cada dato que fue almacenado en la cola. Con esa función va a destruir cada elemento. ¿Sí? Hubo unas preguntas esta semana, me parece, o la semana pasada en la lista, sobre cómo saber cómo destruir los datos que están almacenados en el TDA. Si yo soy Alan, a priori, yo no sé cómo destruir los datos, porque como son void de asterisco, no sé qué es lo que hay. Entonces, Bárbara, la única manera que tiene Bárbara de decirle a Alan cómo destruir es a través de esa función. Después Daniel dice en la estructura nodo por qué el dato es un int asterisco y no un int. En realidad, el nodo lo que va a tener va a tener un dato, ¿sí? No un int. En los ejemplos que hice yo, los hice con números para que sea más sencillo, pero podría ser cualquier cosa. El nodo lo que va a tener que tener es un void asterisco. ¿Sí? O sea, un puntero a otro dato, que puede ser cualquier cosa. Pues dice, la función que recibe destruir, ¿dónde va implementada? Pregunta Kevin. O sea, la pregunta es, a la función destruir datos, ¿dónde se implementa? Bueno, desde el lado de Alan justamente no se implementa destruir datos. Esa función la tiene que implementar o definir
la persona que va a usar la cola, en este caso Bárbara. Por ejemplo, soy Bárbara y yo apilo enteros, o sea, punteros a enteros, apilo en colo, punteros a enteros, si yo quiero que Alan destruya los elementos en el cola destruir, voy a tener que pasarle la función free para que me destruya esos. Pero Alan no va a saber qué tipo de datos. Pues Mauro pregunta, la función se usaría más que nada si el elemento encolado es otro TDA, ¿no? Porque si fuera un dato que Bárbara reservó con malloc, lo destruye por fuera. Es una pregunta interesante, porque tanto como si fuese con un malloc, o sea, con memoria dinámica directo, o un TDA, Bárbara debería saber destruir los dos, o sea, sin importar qué tipo de dato es. Pero el beneficio que tiene esta función de destruir datos es que ahora Bárbara puede elegir si ella va a destruir los datos, como venía pasando hasta ahora con los otros TDA, o si Alan es el que va a destruir los datos. Porque, por ejemplo, si Bárbara encoló un montón de datos, puede desligarse completamente, destruir uno a uno y decirle a Alan, toma, cuando destruyas la cola, también tenés que destruir los datos con esta función. Alan no va a saber exactamente esa función qué es lo que hace para adentro, lo único que va a saber es, con esta función, yo destruyo cada dato. Por eso me parece interesante que hagan pruebas con distintas funciones de destruir, por lo menos con un null, o sea, no habría que hacer nada, con un free y con algún TDA que ya hicimos, para probar estas distintas variantes que puede haber. Brian pregunta, no entendí cómo podemos hacer pruebas para destruir, porque hasta ahora solo sé que si uso Valgrind y no me muestra errores porque libero bien la memoria. En realidad, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en realidad no cambia nada cómo hacemos las pruebas. Lo único que va a cambiar es que antes, yo, por ejemplo, en la pila, para apilar un entero, que yo hago con memoria dinámica, yo creo con memoria dinámica, lo creo yo, lo apilo, y luego al finalizar la prueba lo tengo que destruir yo, a mano, ¿sí? Porque en la pila no se destruyen. Pero ahora, cuando yo encolo ese puntero a int, en el destruir cola le paso directamente el free para destruir ese int que encolé. No tengo que después yo volverle a darle free. ¿Se entiende? O sea, lo que cambiaría es que ya en la prueba no tienen que destruir al final los datos que usaron. Sí, que pidieron. Te detengo un segundo. Sí, sí. Lo importante es que la forma de hacer pruebas va a ser la misma. Vas a crear una estructura, la vas a destruir de una u otra manera, pero Valgrind va a seguir informando si lo que se liberó correctamente o no. Si hubo un free inválido, si faltan liberar memoria, si falta un free, lo que sea, digamos. La forma de hacer pruebas es la misma, solo que al haber una funcionalidad agregada, hay que hacer pruebas adicionales. Pero en la pila se hacían lo mismo las pruebas. Era crear una pila, borrar una pila y que Valgrind me diga si la memoria se liberó correctamente. Dale, gracias. Bueno, tenemos una pregunta más, que es de Robbie, que dice, ¿para qué le serviría a Bárbara destruir la cola sin destruir los datos? Que es como veríamos haciendo con los otros TDAs. Bueno, suponiendo que, por ejemplo, yo voy a usar la cola para un algoritmo, pero la cola la uso al principio, por ejemplo, para atender clientes. Yo los voy encolando a la cola y los voy desencolando a medida que los puedo ir atendiendo. Una vez que yo desencolo el cliente para atender, yo el cliente lo necesito todavía. No tengo por qué destruirlo una vez que lo desencolo, por ejemplo. O, no sé, bueno, el destruir. Sí, quizás yo como Bárbara los datos los quiero seguir usando. Quizás la cola, o sea, quedó por la mitad, entonces, pero los datos que estaban adentro no quiero destruirlos. ¿Sí? Un ejemplo muy simple puede ser, los datos pueden estar en varias colas, pilas o TDAs al mismo tiempo. Obviamente, y si yo destruyo en todos, obviamente voy a tener double freeze. O sea, nada más puedo destruir realmente los datos en una sola. Así que hay que tener cuidado con esas cosas. Ese es un caso muy usual, que es, ok, no puedo destruir. Pero otro es, como dice Fede, quiero que los datos sigan viviendo más allá de esta estructura. La usé auxiliarmente,
no sé, encolé 10 cosas, me quedé con las primeras 5, y bueno, los otros 5 quiero que sigan vivos. Ahí va. Y la otra pregunta de Joaquín es, bueno, sigue sin saber cómo destruir dependiendo de la función que me pasan. Simplemente la llamo y le asigno los datos. Ahora me tiene que pasar bien la función, ¿no? Bueno, y claro, o sea, justamente del lado de Alan, lo único que vamos a tener que hacer es usar esa función y pasarle el dato a destruir. Nada más. Igual que como me pasaron el dato a mí para encolarlo, voy a tener que pasárselo a esa función para que lo destruya. Si esa función estaba mal hecha, supongamos que no destruye nada, bueno, es problema de Bárbara, porque Bárbara me dijo, che, usa esta función para destruir. ¿Sí? O sea, la función, si tiene que estar bien o no, ya depende de Bárbara. Y si no se libera la memoria porque estaba mal implementada, es culpa de Bárbara. ¿Sí? Yo como Alan, como el que está implementando, yo te garantizo que si me pasas esta función de destruir, yo voy a llamar a cada dato con esta función. Yo no puedo garantizar que se destruya sí o sí porque depende también de la función que me pase y si está bien hecho o no. Y esa fue la última pregunta. Buenísimo. Ponemos un timer de 1 minutito y Vale. terminamos la clase si no hay más. Luciano preguntó, entonces, ¿qué ponemos entre los parámetros de los free? No entiendo esa pregunta. ¿Alguno la entiende? Si no, pedimos que la reformule. Supongo que preguntará sobre el free de la función free, ¿no? O no sé. Perdón, estaba muteado. Luciano, si vos lo que decís es que querés pasar del lado de Bárbara, querés pasar free como función de destrucción, la pasás escribiendo free, no tenés que invocarla, porque no la querés pasarla nada más. Si es eso lo que vos estás diciendo. Del lado de Alan, no tenés ni idea que te pasaron. O sea, lo único que deberías preguntar es que no sea null, porque tal vez te pasaron null. O sea, si no es null, la aplicás y ni te preguntás qué es. Pero del otro lado, o sea, cuando la llaman no la tienen que invocar, porque si no, no estás pasando una función, sino un resultado, y además no es void. Entonces, no pasas digamos, el nombre de la función, que sería como pasar el puntero de la función. Bien. Sí, es la primera vez que a una función no la invocamos, sino que solo la pasamos por parámetro, para que la use otra función. Y esa fue también la última pregunta, me parece. Por ahora no hay más. Bueno, Cualquier duda igual puede mandar a la lista, como siempre. bueno, entonces vamos terminando la clase. Gracias por participar. Muy, muy buenas las preguntas que estuvieron hoy, la verdad, bastante buenas. Sigan así. Gracias a todos. Nos vemos el viernes. Saludos. Chau. Y cortamos la grabación.